En la nieve, el viudo solitario rescató la hija del jefe apache. Al caer la noche volvió la tribu en lo alto de las montañas del norte. El invierno había llegado sin piedad. Las copas de los árboles, desnudas, crujían bajo el peso de la nieve acumulada. El viento silbaba entre las ramas como si llorara la ausencia de la vida, y el cielo, plomo y silencioso, parecía aplastar la tierra con su inmensa soledad. La nieve cubría todo como un velo de luto. Era como si el mundo entero se hubiera detenido en una larga despedida. Esa región era conocida como el Valle Olvidado. Antiguamente, había sido un paso entre tribus nativas y colonos blancos, pero las guerras, los pactos rotos y los muertos enterrados bajo el hielo habían convertido ese lugar en un terreno neutral de dolor. Nadie hablaba mucho del valle. Era como si su nombre no debiera ser pronunciado, como si tuviera cicatrices que aún sangraban bajo la superficie blanca. En medio de ese silencio, se levantaba una cabaña de madera solitaria, construida junto al tronco seco de un viejo roble, como si ambos, cabaña y árbol, compartieran la misma historia: el haber resistido tempestades demasiado grandes para seguir vivos por dentro. Allí vivía Isen, un hombre de rostro endurecido por el viento y los años. Su barba ya mostraba tonos de gris, e seus solos, outrora vivos, estaban agora presos en una melancolía muda. A vida había tirado tudo sua esposa, seu filho ainda no ventre, sua fenosomens, e talvez até mesmo a capacidade de sonar. Os moradores do vilarejo o chamaban de el viudo solitario, mas ninguém ousaba se aproximar demais. Era o fantasma vivo. Todas as manás, Isen acendia o fogo na lareira con gestos repetidos, mecánicos, como o ritual que o mantina acordado. Seus dedos calejados seguraban uma caneca de chá amargo enquanto ele fitaba o beixo pela janela coberta de cristais de gelo. A lembranca da esposa, Anna, voltaba en flashes silenciosos o Sam da risada dela enquanto dancaba descalca na cabana, o calor da mao sobre seu rosto, a promesa de lar feliz, tudo desfeito en uma única noite, por uma bala perdida en medio ao conflito entre os colonos e os apaches. A neve caía de forma densa naquela mana. Era maíz uma entre tantas. Mas había algo diferente no ar, presentimento, uma inquietação nas veias do tempo. Isen calcou as botas e saiu com seu casaco de pele surrado. Pegou seu rifle, não por medo, mas por hábito. Camineia pelo bosque com passos cuidadosos, escutando cada sam, cada estalo. Foi então que ouviu o gemido fraco, quase engolido pelo vento. Parou. Apertou os olhos. Seguiu o Sam. E ali, caída junto a uma rocha coberta de neve, viu uma figura. Uma jovem. Sua pele morena contrastava com a neve que se acumulava sobre seus cabelos trancados. Estava inconsciente, respirando com dificuldade. Seu cavalo jazia morto a poucos metros. Isen se aproximou devagar, como o coracao acelerado. Viu as roupas de couro e os colares tribais em seu pescoço. Era uma indígena. Mas não era uma guerreira. Era, apenas uma garota. E estava morrendo. ¿Qué estás haciendo aquí, sola?, murmurou, mais para si mesmo que para ela. O vento uivou mais forte. Isen hesitou por alguns segundos. Sabia o que significaba abrigar a alguém como ela. Sabia o que o vilarejo pensaria. Mas também sabia o que sua esposa teria feito. Abaixou-se, tirou a mochila das costas e pegou uma manta grossa. Envolveu o corpo da jovem com cuidado, levantando-a nos bracos com esforço. Ela estava gelada como o chao. «No te mueras», sussurrou ele, sentindo uma velador despertar em seu peito. Ao chegar à cabana, empurrou a porta como ombro e a deitou sobre a pele de urso perto da lareira. Tirou as botas, checou seus ferimentos, corte profundo na perna, provavelmente de uma armadilha, e aqueceu água para limpá-la. Trabalhou em silêncio, como fazia no campo de guerra. Seus dedos estavam firmes, mas seu olhar tremia. Horas se passaram. A tempestade lá fora engrossava. E ele ali, sentado ao lado dela, como que me esperava o destino decidir se valeria a pena começar algo ou outra vez. Naquela noite, enquanto a jovem ainda dormia, Isen acendeu uma vela ao lado da janela e falou em voz baixa, quase como uma oracao. Anna, si me estás viendo, dame una señal. No sé por qué hice esto.
no sé si hice bien. Pero sus ojos, se caló, tragando el nudo en la garganta. Se parecen a los tuyos. Cuando os primeiros rayos de sol filtraranse entre as cortinas pesadas da cabana, a joven finalmente se mexeu. Seus solos piscaram uma vez, depois duas. Confusos, perdidos. Ela tentou-se sentar, mas gemeu de dor e levou a mão a perna ferida. Seus solos escuros encontráramos dele. Donde, estoy a voz dela era fraca, rouca como vento contra madeira seca. Isen ficou imóvel por um segundo, quase como se tivesse esquecido como responder. Depois, pegou a caneca com água que havia deixado sobre a mesa e aproximou-se devagar, estendendo-a a ela. Estás a salvo. No intentes moverte aún, disse, com a voz grave, mas calma. Ela hesitou, os olhos estreitando. Olhou ao redor. As peles, o fogo, o cheiro do chá. Depois, olhou para ele como uma mistura de medo e raiva. «Quem eres tu?» «Me llamo Isen», respondeu, sentándose novamente, mas mantendo distancia. «Te encontré en la nieve. Estabas inconsciente. Tu caballo estaba muerto. Tenías una herida en la pierna. Sangrabas, mucho». A joven apertou os lábios e desviou o olhar. Estaba frágil, sim. Mas había uma forca silenciosa dentro dela, uma firmeza nos olhos que não se curvaban em dor. Era fila da terra, da luta, e isso estava escrito em cada linha de seu rosto. «No debiste traerme aqui», murmurou ela, com a voz embargada. «Pudo costarte la vida». Isen soltou um suspiro cansado e desviou os olhos para o fogo. «Quizá. Pero no podía dejarte morir sola en el hielo». Ela o observou por longos segundos, tentando descifrá-lo. A cicatriz que cruzaba seu rosto. As mãos calejadas. A tristeza nos ombros. Algo nele a confundía, não era como os outros. «Que quieres de mim?» perguntou, quase como desafio. Ele a encarou. Seu olhar era firme, porém baixo, como pouco sem fundo. Nada. O silêncio caiu entre os dois, tenso, incômodo. O crepitar do fogo era o único som que preenchia o espaço entre as almas feridas. Ela bebeu gole da água com dificuldade. Estava fraca demais para fugir, e ele sabia disso. Mas mesmo assim, não a vigiava. Apenas, permanecia. «Mi nombre es Aileen», disse ela, finalmente, como se fosse uma oferta de paz, ou teste. Isen assentiu lentamente. «Aileen, nombre bonito». Ela não sorriu. Apenas fechou os olhos por instante, como se estivesse tentando lembrar algo. «Debo volver, mi padre, él no sabe que estoy viva». «Tu padre es, el jefe de la tribu». Aileen abriu os olhos e fitou Isen com intensidade. «Sí. Si cree que he sido capturada, habrá guerra». As palavras dela pairaram no ar como uma ameaça inevitável. Isen sentiu frio percorrer sua espina, e não era por causa do inverno. Ele conhecia as histórias. Sabia do medo que os colonos sentiam dos apaches. E agora, estava no centro de tudo. «Entonces, tenemos poco tiempo», dice en voz baja. «Pero no puedes salir ahora. No en ese estado. Tienes que dejarme ir», insistió ella. «No entiendes. Ellos vendrán por mí. ¿Y si me encuentran aquí?» Ela não terminou a frase. Mas Isen entendeu. Os dois sabiam o que aconteceria se a tribo encontrasse a fila do chefe sob o teto de homem branco. Ele se levantou e caminhou até a janela. Lá fora, a neve ainda caía, lenta, cobrindo os rastros da noite anterior. Mas não por muito tempo. Logo os cacadores ou a própria tribo viriam. «Nadie sabe que estás aqui», disse sem virar o rosto. «Y nadie lo sabrá, si confías en mí». Aileen apertou os olhos, desconfiada. «¿Por qué harías eso? ¿Por qué arriesgarte por alguien como yo?» Isen ficou en silencio. Por dentro, uma onda antiga de lembranças o afogaba. Imagens de Anna, caída no chão da cabana, como ventre ensanguentado, os olhos ainda abertos.
O mundo gritando ao redor, e ele impotente, ajoelado, segurando a mão dela enquanto o último calor de sua pele o abandonaba. Porque já dejé morir a alguien que amaba, respondeu, sem molar para ela. Y no quiero cometer el mismo error otra vez. Ailén ficou en silencio. Sua respiração era pesada. Algo se quebrou dentro dela naquele instante. Muro, uma resistência. Pela primeira vez, ela viu o homem diante dela não como inimigo, mas como alguém que também sangrava. Os olhos de Isen estavam marejados, mas ele os manteve fixos na neve lá fora. De repente, sentiu a voz dela atrás de si, quase como sussurro. Gracias, por salvarme. Ele fechou os olhos. Não disse nada. Do lado de fora, lobo uivou. A floresta estava viva. Observando. Esperando. El adentro, duas almas que jamais deveriam ter se cruzado, começavam a se reconhecer. Por volta do meio-dia, enquanto cortava lena ao lado da cabana, escutou estalo seco vindo do bosque. Girou o rosto devagar, seus sentidos ainda apurados. Parou de golpear a madeira. Esperou. Mais Sam. Graveto quebrado. Depois, passos abafados pela neve. Alguém está aqui, murmurou para si mesmo, apressándose a entrar e trancar a porta. Ailén ergueu o olhar ao velo entrar apressado. Seus olhos buscaramos dele com alerta. Que passa? Isen colocou a lena no chão e pegou o rifle. No estamos solos. Hay pasos allá afuera. Ela ficou em silêncio por segundo, e depois murmurou, mi gente não se moveria assim. No son ellos. Isen a encarou, sua expressão ficando mais sombria. Entonces deben ser los otros, los colonos. O coração de Ailén acelerou. Ela tentou se erguer, mas gemeu de dor e caiu de volta sobre a manta. No puedo quedarme aquí si ellos vienen. Te matarán por protegerme, y después a mí. Ele caminhou até a janela, afastando levemente a cortina como cano do rifle. Seus olhos percorrerán a floresta adormecida, procurando qualquer sombra em movimento. Nadie va a morir hoy. No mientras yo esté aquí. Ela o observou, como se visse nele algo novo, uma chama que parecia ter estado apagada, mas que agora voltava a arder. Do lado de fora, o Sam ficou mais próximo. 2 cavalos, talvez 3. Voces abafadas. Isen reconheceu uma delas. Jack, o ferreiro do povoado. Había servido com ele na guerra. E a outra. Harlen, o capataz da mina. Homem sem misericórdia, conhecido por seu ódio aberto aos indígenas. Isen se afastou da janela, respirando fundo. Bao bate a porta. Bao querer saber o que estou escondendo. Que harás? Mentiré. Por que Isen se ajoelou diante dela, seus olhos fixos nos de Ailén? Porque tú no eres el enemigo, Ailén. Y ellos olvidaron lo que es tener alma. Silencio carregado pairou no arentao viéramos golpes na porta. Isen. Abre, maldita sea. Isen se levantou devagar, apoiou o rifle na parede e caminou até a porta. Abriu apenas o suficiente para mostrar o rosto. Que diablos querem? Jack tentou suavizar a voz, mas era evidente o desconforto. Alguém viu pegadas perto da sua cabana. Pegadas pequeñas, e sangue. Harlen, mais direto, se adiantou e falou como solo semicerrados, dicen que você trouxe uma indígena ferida para cá. Fila do chefe Apache. Se for verdade, você está abrigando uma ameaça. Isen sustentou o olhar dele, sem piscar. Aqui não há ninguém além de mim, e os fantasmas. Jack tentou rir, mas Harlen não se deixou enganar. Abancou o passo, pondo a mão na arma no coldre. Quero ver com meus próprios olhos. Isen cruzou os bracos, firme na soleira. Então terá que passar por cima de mim. O silêncio entre eles foi cortante. Harlen apertou os olhos. Você se esqueceu de quem somos. Isen lembra quando lutávamos lado a lado contra esses selvagens. Isen se inclinou ligeiramente para a frente. Lembro que lutávamos contra monstros. Só que agora,
Alguns deles vestem botas e falam como você. Jack pôs a mão no ombro de Harlan, tentando acalmá-lo. Já chega. Não temos provas. Vamos. Harlan hesitou. Seu olhar ardia de suspeita. Mas afinal recuou, cuspindo no chão. Isso. Vai voltar contra você, Isen. Quando ela te cortar a garganta, não diga que não avisei. Os homens se afastaram. Isen fechou a porta com firmeza e se encostou contra ela, deixando o corpo escorregar até o chão. Passou a mão pelo rosto, exausto. Aileen observava em silêncio. Depois de um tempo, sussurrou, mentiste por mim. Ele ergueu o olhar, cansado, mas firme. Menti, por nosotros. A noite começou a cair rapidamente, e com ela, a tensão crescia como o frio. Aileen tentou dormir, mas acordava assustada com qualquer barulho. Isen também mal pregou os olhos. Toda hora, verificava se alguém se aproximava. Mas o que mais o perturbava, era algo que havia ficado nas palavras de Harlan fila do chefe Apache. Se aquilo era verdade, então a situação era mais grave do que imaginava. No dia seguinte, pela manhã, antes mesmo de o sol nascer, Isen saiu da cabana. Precisava apagar qualquer rastro. Cobriu as pegadas com galos, afastou-se ainda da presença de Aileen. Mas ao retornar, encontrou algo no chão, uma marca. O símbolo Apache, desenhado com carvão em uma pedra próxima à cabana. Ficou parado por longos minutos diante do sinal. Eles já sabiam. Entrou na cabana com expressa tensa. Aileen percebeu imediatamente. ¿Los encontraste? No. Ellos me encontraron a mí. Ela regaló os solos. Mi padre. Isen asentiu, tirando o casaco. Están cerca. Nos están observando. Si quieren recuperarte, lo harán. A su modo. Aileen ficou en silencio. Olhou para a perna ferida. Não conseguiría fugir. Não agora. Tienes que entregarme. Isen a olhou, chocado. No. Escúchame. Si no lo haces, morirás. No lo entienden. Ellos creen que fui capturada, y que fuiste tú. Isen aproximou-se, sua voz firme e carregada de emoção. No me importa lo que crean. No voy a dejarte sola otra vez. Si tengo que enfrentar a tu tribu, lo haré. Pero no te voy a entregar como si fueras un trozo de carne. Eres más que eso, Aileen. As palavras dele atingiram como uma onda. Pela primeira vez, lágrimas brotaram nos olhos dela. Não por medo. Mas por algo que Hanao reconoce há muito tempo alguém a ver como humana. Como valiosa. ¿Por qué haces esto?, susurró ella, a voz embargada. No soy tu familia. No soy tu esposa. Isen se ajoelhou diante dela, os olhos marejados. No, no lo eres, pero ella tampoco merecía morir. Y si hoy puedo hacer algo diferente, no voy a quedarme de brazos cruzados. Do lado de fora, o silencio voltou a reinar. Mas agora, não era o silencio de paz. Era o tipo que precede a tormenta. Naquela noite, Isen sabia, não estava apenas escondendo uma jovem. Aileen permanecía quieta, deitada como rosto voltado para a parede. Mas ela não dormia. Seus olhos abertos fitavam o beijo, como se esperase algo. Algo inevitável. Quando Isen se aproximou com a caneca quente, ela virou o rosto lentamente e aceitou em silêncio. Suas mãos ainda tremiam, mas havia algo diferente em seu olhar, uma espécie de resignação e temor. Hoy es el día, verdad, susurrou ela, com a voz fraca. Isen se sentou ao seu lado, colocando máis lenha no fogo. O calor da lareira era forte, mas não aquecia a inquietação entre os dois. No lo sé, respondeu ele, se me encarará. Pero si estuviera en el lugar de tu padre, vendría hoy. Aileen apertou os olhos, como se tentase se preparar para o que viria. Levou a caneca aos lábios e tomou o gole devagar. Depois,
como me suspiro, falou, mi padre, no es como los hombres de tu pueblo. No grita. No amenaza. No necesita hacerlo. Él escucha el viento, y actúa. Isen Franciu Oceno. Aquilo nao soaba como me aviso, soaba como uma despedida. ¿Qué intentas decirme? Ela abaixou a cabeza. Que quizás, no me dejen volver. Isen a encarou, sentindo o estómago se revirar. Como que no eres su hija. Él asentiu lentamente. Sí. Pero también soy su símbolo. La hija del jefe. Si creen que fui tocada, o que me uní a un enemigo, ya no soy pura a sus ojos. ¿Pero qué? Eso es una locura. Yo te salvé la vida. Él fechou os olhos, con lágrimas comecando a escorrer pelas temporas. Lo sé. Pero eso no importa. La sangre, la tradición, la honra, lo es todo. Isen se levantó de súbito, caminando até a janela, os punos cerrados. Olou para o bosque, os galos secos como dedos apontando para ele. Respiraba fundo, tentando contiar raiva, o desespero. ¿Y qué se supone que haga yo? Ver cómo vienen a buscarte como si fueras un objeto roto, como si ya no valieras nada. El anao respondeu. As lágrimas caían, silenciosas. E entao, aconteceu. O Sam de flautas. Suave, triste, arrastado, como un lamento antigo sendo carregado pelo vento. Isen congelou. Ailén ergueu o olar, e por segundo, brillo brilou en seus olhos. Están aquí. Isen correu para a janela. Ao longe, entre as árvores, siluetas comecarán a surgir. Silenciosas. Sem cavalos. Sem armas visíveis. Más como uma presenca que pesaba máis do que cualquier exército. Homens e mulheres da tribo, como os rostos pintados e os olhos sombríos. En no centro, o homem alto, con longas trancas negras e pele marcada pelo tempo o chefe Nawak. Él es tu padre. Ailén sentiu, com a voz embargada. Sí. Isen pegou o rifle por instinto, mas o largou sobre a mesa segundos depois. Não sería uma arma que resolvería aquilo. E ele sabia. Ailén tentou se levantar, com esforço. Isen correu para ampará-la. No. No puede salir así. Ela o olou, e seu olar janao era de medo. Era de dignidade. Tengo que hacerlo. Si me escondo, solo confirmo lo que ellos temen. Como corpo ainda fraco, apoiouse nele até a porta. Isen abriu. E a neve brilou como prata sob o sol pálido. A tribo nao abancou. Apenas os observaba. E entao, Nawak deu paso à frente. Seu rosto era pedra. Seus olhos, abismos. Ailén, murmurou, e o seu nome já foi trovao. Ela desceu os degraus com dificuldade. Isen a seguiu, mas ela o parou com a mão. Déjame ir sola. Ele hesitou. Mas respeitou. Ailén andou até o paí. As pernas tremiam. O ardoían os pulmões. Mas manteve o queixo erguido. Estoy viva, gracias a él. Ninguém falou. Ninguém se moveu. Nawak olou 2 pés a cabeça. Entao olou para Isen. Seus olhos escurecerán. Lo tocou, perguntou, sem levantar a voz. Ailén trincou os dentes. As lágrimas querían caer outra vez. Me curó. Me dio agua. Me salvó. Eso es todo. O chefe de paso máis perto. Tocou o rosto dela como os dedos calejados. Depois, fechou os olhos, e por segundo, pareceu ouvir algo além do vento. Cuando os abriu novamente, seus olhos estaban vermelhos. Te creemos, pero has cruzado un umbral. Ya no eres la misma. Ailén sentiu o peso dessas palavras como golpe. Entonces que soy o chefe baixou a mão. Olou para os membros da tribo. Depois voltou a encará-la. Eres la que desafió a su sangre. La que escuchó al enemigo, y vivió. Silencio.
En Tao, para sorpresa de todos, LDUM paso atrás. FESUM gesto para osotros. Regresaremos al campamento. Esta noche, hablaremos con los ancestros. Isen abanco paso, confuso. ¿Qué significa eso? Nahuaco encaró la primera vez directamente. Su voz era profunda, como a terra. Significa que su destino ya no está en nuestras manos. Está en los sueños. Eviraramse. Silenciosamente. Esumiramo otra vez entre ósgalos. Ailen cayó de Joelos. Isen correu para ella, segurando a antes que tocase a neve. ¿Estás bien? Ella choraba en silencio, olando para o rastro de Ixado pela tribo. Nos dieron una noche, solo una. Para que ella se viró para él, a respiracao irregular. Para decidir si, viviré con ellos, o moriré como traidora. Isen abracou con forca. Trotenso, como si su alma viajara entre mundos oscuros. Afuera, el cielo estaba negro, sin luna. La tribu se había desvanecido entre los árboles, pero la promesa de su regreso pendía como una cuerda apretada sobre el cuello de ambos. Isen permanecía sentado junto al fuego, con los codos apoyados en las rodillas y la mirada clavada en las llamas. Sus dedos jugaban nerviosamente con una pequeña medalla que colgaba de su cuello, una lembranca de Anna. Seu coracao estaba pesado, como si cada batida fuese maíz paso en direcao ao abismo que se aproximaba. A mente de Isen estaba caos. Nao era apenas medo. Era impotencia. Raiva. Sentimiento maíz extraño e maíz profundo, algo que él Nao quería admitir. Mas ali estaba, creciendo por dentro toda vez que olaba para Ailen. Él se levantó devagar, foi até a janela. Todo era silencio. Mas Nao silencio de paz, era o tipo de silencio que precede o grito. Voltando para junto dela, él se sentó e oló o rosto da joven, iluminado apenas pelo fogo. Seu cabelo caía sobre o traveseiro de forma suave. Sua respiracao, embora agitada, continuaba. Ele não sabia o que os ansioes sonariam naquela noite. Só sabia que estavam decidindo o destino dela. Como se fosse uma peca num tabuleiro ancestral. Ela se mexeu de novo. Murmurou algo. Isen se inclinou, tentando escutar. No estoy lista, mamá. Ele recuou pouco, tocado pela fragilidade da voz. Era a primeira vez que ouvia algo tão pessoal saindo dela. Ela sonella com mamae. Tal vez pedisse ajuda. Ailen, susurrou, tocando sua mão. Estás a salvo. Estás aqui. Ela abriu os olhos lentamente, o olhar perdido por segundo. Quando viu o rosto dele, piscou algumas vezes, até que a realidade alcançasse. Que hora es? Aún es noche cerrada. Ela se sentou devagar, vencendo a dor. Volvieron y se sacudió a cabeza. No. Pero lo harán, al amanecer, tal vez. Ela olhou para o fogo, os olhos refletindo as chamas, como se procurase neles alguma saída. Si los ancestros sueñan que mi espíritu está manchado, no habrá discusión. Ni súplica. Isen sentiu en a garganta. ¿Y tú, qué sueñas? Tú? Ela sorriu con tristeza, baixando o olar. Yo sueño, con quedarme. As palabras dela caíram entre os dois como neve silenciosa. Isen desviou o olar, apertando a mandíbula. Ele não queria se apegar a isso. Mas as palavras dela perfuraram. No deberías decir eso, respondeu en voz baixa. No cuando puede costarte la vida. Ela se virou para ele, como los chellos de verdade. Prefiero morir como soy, que vivir como una sombra en una jaula de costumbres. Isen se levantou, andou alguns pasos pela cabana. Estaba inquieto. Angustiado. Sentía que a decisão da tribo LH escapaba pelas maus, mas algo dentro dele dicía que não podía ficar sentado esperando o destino. Tiene que haber otra forma, dice, maíz para sí mismo. ¿Cuál? No lo sé. Tal vez, hablar con ellos. Con tu padre. Convencerlo. Ela riu, sem alegría.
Y decirle que me salvaste y me diste pan, que me viste llorar por las noches y que no me tocaste eso, para ellos, no borra el hecho de que estuve aquí. Que dormí bajo tu techo. Que respiré tu mundo. Isen se virou para ela, e pela primeira vez deixou transparecer a dor que carregábamos solos. No quería sentir esto. No pedí que tú llegaras a mi puerta. Pero desde que lo hiciste, todo cambió. Ela o olhou fixamente, seu coração disparando. Que sientes? Isen ele se aproximou devagar. Ajoelou-se diante dela. Sua mão pousou sobre a dela, quente e trémula. Siento miedo. Por ti. Por mí. Por lo que viene. Pero también, siento que volví a respirar. Después de años de vivir como muerto. Aileen fechou os olhos, deixando uma lágrima escorrer. No sé qué es esto. Pero lo siento también. Isen quería dizer algo mais. Mas algo fora da cabana interrompeu o momento. U.M. Sam sutil. U.M. galo quebrando. Ambos se viraram na direção da porta. Os dois sabiam. Ela engoliu en seco. Están aquí. Isen pegó o rifle por instinto, mas paró. No es con armas como resolveremos esto. Abriu a porta devagar. A escuridão era total. Mas no centro da clareira había uma única tocha acesa, cravada no chão. E ao lado dela, uma figura agachada, coberta por un manto vermelho de franjas e penas. Era uma mulher. Idosa. O rosto pintado de branco e vermelho. Os cabelos longos, trancados en silencio. Aileen cambaleou até a entrada. Cuando vio a figura, susurrou, la caminante de los sueños. Isen a olhou. ¿Quién es? Una anciana, la más vieja de la tribu. Es la única que puede hablar lo que los ancestros muestran. A Muller levantó o rosto devagar, e seus olhos estaban completamente brancos. Aileen, hija de Nawak, el espíritu habló. Isen asegurou pela cintura. Aileen tremia. ¿Qué dijo? A Muller se levantó, apoyándose en un cajado. Caminó até eles, paso a paso, sem presa, como se o tempo a obedecese. Dijo, que su alma está entre dos ríos. Uno es sangre. El otro, fuego. Aileen olhou para ela, lágrimas nos olhos. E que camino debo tomar? A ânsia estendeu a mão e pousou o dedo no centro do peito de Aileen. El que te queme, pero no te destruya. Então, sem mais uma palavra, girou e desapareceu de volta na escuridão. A tocha ficou tremulando sozinha, dancando como vento. Aileen caiu de joelhos. Isen asegurou antes que desabase. ¿Qué significa eso? Perguntou ele, confuso e aflito. Aileen, como a respiracao presa, respondeu, significa, que minha escola me salvará, ou me matará. Isen no había dormido. Se sentía vacío por dentro, como si su alma hubiera sido exprimida por completo. Caminaba de un lado a otro dentro de la cabaña, con las manos apretadas, los pensamientos latiendo en su sien. Aileen seguía sentada en el rincón, abrazando las piernas, con los ojos perdidos en un punto fijo del suelo de madeira. La visita de la anciana había sido clara e ambigua ao mesmo tempo. U.M. aviso. U.M. destino sem trila. E uma escola que queimaria. Mas como escoler, cuando todo era incerto e cruel, tienes que comer algo, dijo Isen en voz baja, colocando un cuenco de caldo tibio junto a ella. Aileen ni siquiera lo miró. No tengo hambre. Llevas casi 2 días sin probar bocado. Y si hoy es mi último, ¿para qué llenarme el estómago? Isen se agachó frente a ella, forzándola a encontrar sus ojos. No digas eso. Aún hay esperanza. ¿Esperanza de qué? Isen soltó, alzando la voz por primera vez. De que mi padre cambie la historia de siglos por una noche bajo tu techo, de que la tribu me mire y vea a la misma Aileen de antes, ya no lo soy. Tú lo sabes, y yo también. Isen cerró los ojos por un segundo, tragando el nudo que subía por su garganta. Lo que eres ahora, no es menos. Es más. Más valiente. Más fuerte. Ella soltó una risa amarga.
Más sola Isen respiró hondo. Se sentó junto a ella. Su voz bajó, más rota. Sé lo que es estar solo, Ailén. Lo viví por años. Pensé que era lo que merecía. Que cargaría mi culpa hasta el final, sin nadie que me mirara a los ojos. Y entonces llegaste tú. Desvanecida en la nieve, tan cerca de la muerte como yo lo estuve alguna vez, y en ti vi algo que creí perdido para siempre. Ella lo miró, con los labios apretados. ¿Qué viste? Isen esbozó una media sonrisa. Un alma que aún quería vivir. Ella bajó la mirada, y por primera vez desde que la anciana se fue, se permitió llorar de verdad. No en silencio. No en secreto. Lloró como una niña que sabe que el mundo la ha marcado demasiado pronto. Isen la abrazó. No como un salvador, sino como alguien que también precisaba ser salvo. Si decides irte, si decides volver con ellos y enfrentar lo que venga, no te detendré, dijo él, con voz temblorosa. Pero si decides quedarte, si eliges el fuego en vez del río, estaré aquí. Aunque eso signifique enfrentar a tu pueblo. Aunque me cueste todo. Ailén no respondió de inmediato. Solo se aferró a él, como si el calor de su cuerpo pudiera protegerla del juicio que se avecinaba. Pero el tiempo no perdona. Al poco rato, un tambor sonó en la distancia. Lento. Grave. Uno solo. Luego otro. Y otro. El bosque comenzó a llenarse de ecos de voces bajas, como cantos rituales perdidos entre árboles centenarios. Ailén se separó de Isen. Sus ojos ya no lloraban. Estaban en calma. Como quien ha aceptado su suerte. Es la llamada. Tengo que ir. No tienes que hacer nada que no quieras, dijo él, pero su voz estaba quebrada. Ella se puso de pie, tambaleante. Isen la sostuvo. Sus piernas aún dolían, pero podía caminar. Era suficiente. Él tomó su abrigo de cuero y lo envolvió sobre los hombros de ella. Si vas a enfrentarlos, no lo harás con frío. Ella lo miró por última vez antes de abrir la puerta. Gracias, por darme un lugar en el mundo, aunque fuera por unos días. No fueron unos días, Ailén, dijo él, con un hilo de voz. Fueron mi regreso a la vida. Cuando salieron, la escena era imponente. A pocos metros da cabana, en Mellaloa perfeita, os membros da tribo aguardaban en silencio. Homens e mulheres como rosto pintado, penas e peles, olos firmes como pedra. No centro, Nahuac, o paí dela, como cajado na mao e o rosto maíz duro do que nunca. A caminante de los sueños estaba ao lado dele, de cabeza basa. Atrás, guerreiros jovens con lancas e machados. A neve sob seus pés estaba manchada de lama e sue. Ailén deu 3 pasos à frente. O tambor cesou. Estoy aquí, dice, firme, embora a voz tremese por dentro. Nahuac a observou longo tempo. Depois, deu paso à frente también. No hablaré como padre, sino como guardián del espíritu de nuestro pueblo. Ailén asentió. Lo entiendo. Los ancestros hablaron. Dijeron que caminaste con un hombre blanco, pero que tu espíritu aún arde con la llama de nuestros mayores. Sin embargo, debes elegir. Aquí. Ahora. O silencio cayó como uma lamina. Isen deu paso à frente. Ella no tiene que probar nada. Ella ya eligió vivir, cuando decidió no odiar. Todos o solo se voltaran para él. Mas Nahuac Nao se avaló. Y tú, te atreves a hablar ante un pueblo al que tu sangre ha ofendido por generaciones Isen olou ao redor. Depois fixou os olhos no chefe. Sua voz saiu firme, cheia de dor e verdade. Yo también he perdido. He sangrado por errores que no cometí. Vi morir a mi esposa por una bala que venía de una guerra entre nosotros, y ustedes. Pero saben que me destruyó más que la bala la indiferencia. El silencio. Y hoy, si callo otra vez, no merezco estar vivo. Nahuac estreitó os olhos. Entonces, ¿qué quieres, hombre blanco? Isen olou para Ailén. Él ainda não había se movido. Apenas observaba,
como solos cheyos. Quiero luchar por su derecho a vivir donde quiera. Amar a quien quiera. Ser quien quiera. Murmurio creceu entre os anciaos. A caminante se adiantou, falando con voz trémula. Hay otra señal que los ancestros enviaron, pero no la dije antes. Todos se virarán para ella. Nawak franciu oceno. ¿Qué señal a ansia fechou os solos? En su sueño, Ailén ardía en una llama blanca. Pura. Incontrolable. Y un hombre, con el corazón hecho de hielo, se derretía a su lado. Silencio absoluto. Nawak pareceu abalado. Respiró fundo. E então, depois de longos segundos, ergueu o cajado, e o cravou na neve. Que los dioses decidan. Ailén cayó de joelhos. Isen, inmóvil, só conseguía susurrar por dentro por favor. En aquel instante, o vento sopró. Forte. Quente. El viento soplaba con una fuerza nueva. Casi cálida, como si viniera de otro tiempo. Las capas de los guerreros ondeaban en círculos, y por un momento, todos bajaron la vista. Hasta Nawak entrecerró los ojos, tocado por ese soplo que no pertenecía a ningún invierno. La caminante de los sueños cerró los ojos con lentitud, e inspiró profundo, como si su espíritu hablara con algo que ninguno más podía ver. Lo escucharon, murmuró ella, con voz quebrada. Nawak la miró con fuerza contenida. Que escucharon, ella abrió los ojos. Ya no estaban blancos, mas ainda traían un brillo ancestral que vina de algún lugar além da vida. Los ancestros no pidieron castigo. No pidieron sangre. Entonces, intervino Ailén, con voz débil, que piden. La anciana dio unos pasos hacia ella, apoyando el bastón sobre la nieve con cada paso, como si la tierra misma guiara sus movimientos. Piden fuego. No para destruir, sino para limpiar. Ailén frunció el ceño, sin entender. Isen se inclinó hacia ella, susurrando, ¿qué quiere decir eso? Ninguno de los dos recibió respuesta. Porque, en ese momento, el anciano Nawak volvió a alzar el bastón, y lo entregó a uno de los jóvenes guerreros. Prepárenlo todo. El fuego hablará por nosotros esta noche. Los miembros de la tribu comenzaron a moverse en completo silencio. Sin gritos, sin órdenes explícitas. Sabían lo que debía hacerse. Sabían lo que el ritual significaba. Ailén fue llevada de regreso a la cabaña, acompañada por dos mujeres mayores. Isen intentó seguirla, pero fue detenido por uno de los hombres. ¿Dónde la llevan? ¿Qué están haciendo? El joven guerrero bajó la cabeza y murmuró, debe pasar por la prueba del espíritu. Isen dio un paso al frente, furioso. Ella ya ha demostrado todo lo que tenía que demostrar. Ya ha sufrido demasiado. Pero Nawak se acercó a él, imponente, y puso una mano firme sobre su hombro. Calla. Este dolor no es tuyo. Isen lo miró con rabia, pero no dijo nada. Porque sabía que tenía razón. Aunque doliera más que cualquier cosa. La luna subió esa noche como una lanza brillante en medio del cielo negro. En el claro frente a la cabaña, la tribu se había reunido alrededor de una gran fogata. Era distinta a todas las otras. No era para cocinar. No era para calentarse. Era un fuego ceremonial, donde la madera había sido escogida cuidadosamente, mezclada con hierbas sagradas y resinas que hacían que el humo se moviera como un espíritu serpenteando entre las almas. Ailén apareció al borde del círculo, vestida con una túnica blanca, los pies descalzos. Su rostro estaba pintado de rojo y azul, los colores del juicio y la vida. Isen apenas pudo contener el impulso de correr hacia ella, pero se mantuvo al margen. La anciana se colocó en el centro y alzó las manos al cielo. Esta hija ha sido tocada por la muerte y por el amor. Por la nieve y por el fuego. Esta hija ha regresado con preguntas. Pero los ancestros piden una respuesta. Ailén respiró hondo. Dio un paso adelante. Luego otro. Hasta quedar frente a las llamas. Estoy lista, dijo, sin temblor. La anciana asintió. Uno de los guerreros acercó un cuenco de barro lleno de ceniza negra. Deberás caminar entre el humo.
Si los espíritus te reconocen, no caerás. Si te rechazan, tu cuerpo no resistirá. Isen sintió que el corazón se le partía en dos. No. Gritó, rompiendo el círculo. Esto es una locura. Ella no tiene que demostrar nada. Ella ya eligió. Eligió la vida. Pero esta vez fue la propia Ailén quien lo detuvo, alzando la mano. Isen. Confía. Sus ojos lo buscaron con ternura, con dolor, con algo que se sentía eterno. Como si aquella mirada le pidiera más que fe. Le pedía valor para dejarla decidir. Si esto es lo que soy, entonces necesito saberlo yo también. Isen bajó la cabeza. Por un instante, teve vontade de fugir. De gritar. Mas não o fez. Porque algo dentro de le decía que ella era más forte do que jamás imaginara. Ailén se colocó frente al fuego. La anciana arrojó un puñado de hierba sobre las llamas. El humo se tornó espeso, blanco, con destellos azulados. Ella respiró profundo, y entró. El humo la cubrió por completo. No se le veía el rostro. Ni los pies. Solo una silueta temblorosa que avanzaba dentro del humo como si caminara entre los mundos. A cada paso, su respiración se hacía más lenta. El corazón de Isen latía tan fuerte que dolía. Vamos, Ailén, murmuró para sí. Regresa. Dentro del humo, Ailén sentía todo y nada. Voces. Gritos. El llanto de su madre. El grito de su padre. El rostro de Isen. El olor de la sangre en la nieve. El calor de la cabaña. O fogo queimaba seus solos, mas não tocava sua pele. E então, o mundo ficou em silêncio. Lá fora, todos contávamos segundos. 2. 3. Ao sétimo segundo, o fogo tremeu. O vento soprou para dentro do círculo. E, de repente, Ailén emergiu. De pé. Intacta. Como solos abertos, e brilhando como a lua. Ninguém falou. Ninguém se moveu. Até que a caminante, com lágrimas nos olhos, sussurrou, foi aceptada. Nawak deixou cair o cajado. A rigidez em seu rosto se quebrou como pedra rachada. Isen correu até ela. Ailén caiu em seus braços, exausta. Lo lograste, murmuró ele, segurando o rosto dela entre as mãos. No sola, respondeu. Encostando a testa na dele. Mas algo nos olhos de Nawak ainda não havia cedido completamente. Ele se aproximou. E todos silenciaram outra vez. Ella vivirá, dijo con voz grave. Pero aún hay una elección que debe hacer. Ailén ergueu o rosto. Cual el jefe la miró, y luego miró a Isen. No se puede caminar entre dos mundos sin dejar algo atrás. O vuelves con nosotros, o eliges quedarte con él. Ailén sentiu o ar escapar dos pulmões. Isen aolou, tentando esconder o pánico. Lo que decidas, dice él, con voz rouca. Lo aceptaré. Ela olhou ao redor. Seus pés ainda doíam. Sua alma estava marcada. Mas seu coração batia por inteiro. Abrió los ojos. Lentamente. Y su voz, cuando surgió, no era un grito ni una súplica. Era un susurro firme, como la raíz de un árbol que ha resistido tormentas. Yo, elijo mi verdad. Nawak entrecerró los ojos. ¿Y qué verdad es esa? Ailén respiró hondo. Dio un paso adelante, alejándose de Isen y del círculo. Y por primera vez habló sin miedo, sin pedir permiso. Solo habló. He sido hija del jefe. He sido aprendiz de sanadora. He sido una promesa para mi pueblo. Y también, he sido una sombra. Silenciosa. Obediente. Y rota. Ailén, interrumpió una de las ancianas, preocupada. Cuidado con tus palabras. Pero ella no se detuvo. Hoy me miran como si hubiera cruzado un límite. Pero el límite me lo cruzaron hace años,
cuando me dijeron que mi vida ya estaba decidida. Cuando cada palabra, cada paso y cada silencio tenía que seguir el camino de otros, no el mío. Se giró hacia Isen. Sus ojos estaban húmedos, cheios de medo contido. Y luego llegó él. No con promesas. No con palabras dulces. Sino con silencio. Con dolor. Con una tristeza tan profunda que me hizo verme a mí misma por primera vez. Isen intentó hablar, pero se le quebró la voz. Ailén. Ella extendió la mano hacia él. Contigo aprendí lo que es elegir sin miedo. Aunque el precio sea alto. Nawak apretó los labios. La tribu murmuraba detrás de él, en tensión. Entonces, eliges dejar tu sangre. Ailén bajó la mano. Miró al suelo. La nieve bajo sus pies ya no parecía fría. Parecía un altar. No dejo mi sangre. Llevo mi sangre conmigo. Pero no viviré bajo reglas que me nieguen ser quien soy. No puedo volver a un lugar donde amar es traición, y pensar es peligro. Los ojos de Nawak temblaron por un instante. No dijo nada. No pudo. Porque en el fondo, sabía que ella hablaba con la voz de todos los que nunca pudieron hacerlo. Isen dio un paso adelante. Si ella viene conmigo, la cuidaré. Con mi vida, si es necesario. No tengo otra cosa que ofrecer, pero lo haré. Ninguno se movió. La caminante de los sueños bajó la cabeza. Como si aprobara en silencio. Entonces Nawak, con un suspiro que parecía arrancado del alma, giró su rostro hacia Ailén. Ya no eres parte de este círculo. No te perseguiremos. Pero tampoco te seguiremos. Eres libre, y sola. Ailén bajó la mirada. Sabía que, aunque no fuese una condena, era una ruptura. Luto silencioso. Gracias, padre, dijo con voz entrecortada. Nawak se viró lentamente. Caminó hacia los árboles sin mirar atrás. Uno a uno, os miembros da tribo os seguirán. Alguns afitaban com dor. Outros com desprezo. Mas ninguém falou. O círculo foi desfeito como o sono que acaba ao amanecer. Ailén ficou ali parada, imóvel, olhando a escuridão engolir sua história inteira. Sentiu as pernas cederem. Mas Isen chegou antes que ela caísse. Asegurou forte. Como quem segura algo que não quer perder jamais. Está feito, disse ele, abracando-a, ela se aninou contra seu peito. Seu corpo tremia. Seus lábios murmuraram, e agora, que somos Isen não respondeu de imediato. Apenas passou a mão em seus cabelos, sentindo o calor da pele dela contra a sua. E então sussurrou, com a voz quebrada de Mocao, somos, dos sobrevivientes. Que se eligieron el uno al otro, cuando nadie más lo hizo. Ela fechou os olhos, respirando fundo. Mas, mesmo naquele momento íntimo, algo os observaba. Do alto das árvores, par de olo seguía seus movimentos. Alguém não había ido embora como a tribo. El silencio entre ellos no era incómodo. Era profundo. Doloroso. Lleno de significado. Ambos sabían que acababan de cruzar un punto sin retorno. Cuando Isen abrió la puerta, el calor de la chimenea aún se conservaba. Ailén entrou primeiro, sem dizer uma palavra. Sentou-se perto do fogo e tirou os sapatos molados. Seus pés estaban vermelhos, quase dormentes. Isen se aproximou devagar, colocando uma manta sobre os ombros dela. ¿Estás bien? Ella asintió levemente, sin mirarlo. No sé si bien es la palabra, pero estoy viva. Él se arrodilló frente a ella, tomando con delicadeza sus manos frías. Eso es suficiente, por ahora. Ailén cerró los ojos y por fin permitió que las lágrimas cayeran. No por tristeza. Era luto. Era liberdade. Era tudo ao mesmo tempo. Choraba por sua tribo, por sua infancia que agora moraba en outro lugar. Choraba por sua mãe. Por tudo que ficou. Mas também choraba, porque ali estaba Isen. E não había ido embora. Gracias, susurró.
por no soltarme. Nunca lo haría. Ficará más sin por minutos, tal vez horas. Até que Ailén, como solos ainda vermelos, se afastou levemente e o encarou. ¿Y ahora qué haremos si tu gente sabe que me quedé? Van a venir. Isen desvió o olar, pensativo. Lo harán. Algunos, ya sospechan. Y no todos serán pacientes como Jack. Harlan no perdona. Nunca lo hizo. Ailén frunció el ceño. Ese hombre que vino a tu puerta, sí. Él ve enemigos en todo lo que no entiende. Ailén respiró hondo. Sus dedos jugueteaban con el borde de la manta, como si no supiera qué hacer con las emociones que la desbordaban. Podemos huir, Isen. Cruzar las montañas. Buscar otro lugar. Él se puso de pie lentamente. Fue hacia la ventana. La noche era espesa, pero sus ojos parecían buscar algo entre la oscuridad. Huir no es vivir. Solo es esconderse. Entonces, vamos a quedarnos aquí como si nada hubiera pasado, esperar a que nos ataquen. Isen giró sobre sus talones, su mirada más dura, más decidida. No estoy diciendo que nos quedemos de brazos cruzados. Pero tampoco pienso seguir huyendo. Esta cabaña fue mi tumba durante años. Tú la transformaste en hogar. No pienso dejar que nadie me la arrebate otra vez. Ailén se quedó en silencio. Luego asintió, con un gesto pequeño pero firme. Entonces luchamos. Pero antes de que pudiera decir algo más, un ruido seco lo sobresaltó. Un crujido. No dentro. Afuera. Isen corrió hacia la pared y tomó el rifle que colgaba junto a la puerta. Señaló a Ailén que se quedara en silencio. Se movió con sigilo hasta la ventana y retiró apenas un pedazo de la cortina. Nada. Pero sus instintos le decían otra cosa. Abrió la puerta lentamente, con el arma en alto. El frío lo golpeó como una ola, pero sus ojos escaneaban el bosque, los árboles, las sombras. ¿Hay alguien ahí?, gritó. Silencio. Y luego, no disparar, Isen. Una voz masculina. Conocida. Una figura emergió de entre los árboles, con las manos en alto. Era Jack. Maldita sea, Jack. ¿Qué estás haciendo aquí en mitad de la noche? Jack bajó las manos lentamente. Estaba agitado, con el rostro pálido. Tenía que venir. Algo pasó. No podía esperar al amanecer. Ailén salió, envuelta en la manta, sin esconderse. Jack la miró. No con miedo. Con preocupación. Así que, es cierto. Isen asintió. Sí. Y no voy a esconderlo. Jack tragó saliva. Luego miró hacia atrás, como si temiera haber sido seguido. Harlan está reuniendo hombres. Dice que vas a entregar nuestras tierras a los salvajes. Que ella es una espía. Ailén apretó la manta contra su cuerpo. Sus ojos brillaban de rabia contenida. Espía, estuve a punto de morir por ellos, y ahora también por ustedes. Jack levantó una mano, conciliador. Yo no lo creo. Pero otros sí. Isen, no tienes mucho tiempo. Vendrán al amanecer. Isen cerró la puerta tras él. Respiraba como si un fuego le ardiera en el pecho. Entonces nos defenderemos. ¿Con qué? Con ese rifle, con un poco de valor, con lo que haga falta, respondió Isen, firme. Ya no se trata solo de ella. Se trata de todo lo que hemos callado. De todo lo que hemos perdido por miedo. Jack bajó la cabeza. En su mirada, se leía el conflicto. Yo no quiero pelear contigo, pero si me obligan, no lo hagas, interrumpió Isen. No esta vez. Jack miró a Ailén. Ella sostuvo su mirada. No había rencor. Solo verdad. No somos lo que dicen. Ninguno de nosotros. Jack asintió con pesar. Lo sé. Lo he visto. Pero eso no basta para detenerlos. Entonces corre, dijo Isen. Y decide de qué lado estarás cuando el sol se levante. Jack retrocedió unos pasos.
No dijo más. Desapareció entre los árboles, tragado por la noche. Ailén volvió a entrar. Isen cerró la puerta con forca, encostándose en ella por un momento, como se segurase o mundo con más costas. «Vienen por nosotros», dijo ella, a voz baja. «Pues que vengan», respondió él. Ailén se acercó y lo abrazó por detrás, apoyando la frente en su espalda. «Si esto es morir, quiero hacerlo sabiendo que viví al menos una vez». Isen giró lentamente, envolviéndola en sus brazos. «No vamos a morir. Y si sí, entonces moriremos de pie. Juntos». A noite abancaba, implacable. «Tenemos pocas horas», dijo Isen de repente, deteniéndose frente a una estantería donde guardaba viejas herramientas. «No sé cuántos vendrán. Pero no podemos esperar sin hacer nada». Ailén se puso de pie, sujetando firmemente la manta sobre sus hombros. «No quiero ver más sangre, Isen». «Yo tampoco», susurró él, sacando una caja de madera vieja cubierta de polvo. «Pero no soy tan ingenuo como para creer que la paz va a tocarnos a la puerta. No después de lo que hemos vivido». Abrió la caja y dentro había algunas balas oxidadas, una vieja daga envuelta en cuero, un revólver que parecía no haber sido usado en años. Ailén se acercó lentamente, tocando con la punta de los dedos aquel pasado de muerte. «¿Esto también lo usaste en la guerra?» Isen asintió con pesar. «Sí. Algunas cosas, preferiría no recordar». Ella lo miró con dulzura, acariciando su rostro con la yema de los dedos. «Tú no eres ese hombre. A veces, todavía lo siento dentro. Pero no hoy». Él la miró, con los ojos brillando de emoción contenida. «No hoy». Ambos comenzaron a preparar lo que pudieron. Reforzaron las ventanas, apagaron las lámparas para no dar luz a posibles atacantes, arrastraron muebles hasta cubrir la puerta principal. Ailén recogía frascos de hierbas medicinales, vendas, alcohol, mientras Isen colocaba trampas afuera de la cabaña. El tiempo corría con crueldad. Cuando terminaron, ambos se sentaron frente al fuego ya casi moribundo. La cabaña estaba en silencio absoluto. Solo se oía su respiración agitada, sus corazones latiendo al unísono. Ailén fue la primera en hablar. «Si no salimos de esta, no digas eso», interrumpió Isen, tomando su mano. «Vamos a salir. Juntos». «Pero si no», insistió ella, con lágrimas formándose en los ojos, «quiero que sepas algo». Él asintió, enmudecido por el nudo que se formaba en su garganta. «En el momento en que abriste esa puerta y me recogiste de la nieve, volví a nacer. No importa cuánto dure esto. Fuiste mi primera elección, y no me arrepiento». Isen no respondió. Solo la abrazó. Fuerte. Como si el amor pudiera protegerla del plomo. «Quiero contarte algo», dijo él, en voz baja. «Nunca hablé de esto con nadie. Ni siquiera conmigo mismo». Ailén levantó el rostro. «Dímelo». «La noche en que Anna murió, yo no estaba. Me fui del campamento a buscar agua. Fueron apenas unos minutos. Y cuando volví, ya era tarde». Sus ojos se llenaron de lágrimas que no corrieron, pero ardían. «Encontré su cuerpo, y el de nuestro hijo, aún en su vientre. Mi alma quedó allí, congelada. Por eso vine a este lugar. A morir en silencio». Ailén acarició su rostro con cuidado, como si acariciara una herida abierta. «Pero no moriste». «No», susurró él, mirándola. «Porque tú apareciste». Un golpe seco lo sobresaltó. La ventana del fondo vibró. Isen se puso de pie de inmediato, rifle en mano. Ailén corrió hacia la esquina donde había dejado las vendas y frascos. Todo se volvió tenso otra vez. Otro golpe. Ahora en la puerta. Luego, silencio. Isen sostuvo el rifle con las dos manos. Se acercó lentamente a la ventana y miró por una rendija. «Nada». «Isen». Una voz rugió desde el bosque. «Sal ahora, o te sacamos con fuego». Era Harlan. Ailén lo reconoció de inmediato. Su voz era áspera,
llena de odio. «No tenemos que hacer esto», gritó Isen desde adentro. «Ella no es una amenaza. Solo quiere vivir». Risas. «Los salvajes no viven, Isen. Se eliminan. Y tú, traidor, caerás con ella». Ailén se llevó las manos al pecho. El sonido de ramas rompiéndose se acercaba. Múltiplos pasos. Cabalgadas. «Vienen», susurró. «Por todos lados». Isen apretó los dientes. «Toma esto», le entregó la vieja daga envuelta en cuero. «Solo por si no llego a tiempo». «No voy a dejar que te hagan daño», dijo ella, con lágrimas. «Y yo no dejaré que te arrebaten otra vez». Un disparo. La ventana estalló. Ambos cayeron al suelo. Isen se arrastró hasta la rendija y disparó una vez. Oyó un grito. Luego más disparos del otro lado. «Están rodeando la cabaña», gritó. Ailén, al suelo. «No te muevas». Isen, «No. No salgas». Pero él ya había abierto la puerta trasera, corriendo hacia la oscuridad, intentando desviar la atención. Ailén gritó su nombre, mas él sumió entre os galos. Do lado de fora, tiros. Gritos. O estalar de galos. Entao, silencio de novo. Ailén apertó a daga contra o peito, o rostro molado de lágrimas. La daga temblaba entre sus dedos. Quería salir a buscarlo, gritar su nombre, pero sabía que era lo que ellos esperaban que se expusiera. Otro disparo estalló en la distancia. Luego, un grito ahogado. Después, nada. Isen, murmuró, con la voz quebrada. «Por favor». Se llevó las manos a la cara, conteniendo un sollozo. Cada segundo era un cuchillo clavado en el pecho. Quería ser fuerte. Quería resistir. Pero había un vacío creciendo en su interior. Un presentimiento, como si algo se hubiera roto en el aire. El viento entraba por la ventana destruida. Frío. Cruel. Arrastraba hojas secas, cenizas, y el olor del miedo. Entonces, pasos. Cerca de la puerta trasera. Ailén se puso de pie de golpe, aferrando la daga. Su respiración era agitada. Los pasos eran pesados, lentos. No parecían de Isen. Se acercó despacio, descalza, sin hacer ruido. Se apoyó contra la pared, justo al lado de la puerta. Si cruzaban, si era uno de ellos. La madera crujió. El picaporte giró. Ailén cerró los ojos por un instante, tragando el nudo en la garganta. Luego abrió los ojos con decisión, lista para atacar. Pero quien cruzó la puerta, se desplomó al instante. Isen. Ella corrió hasta él, dejando caer la daga. Estaba cubierto de barro, con sangre en la frente y el abrigo rasgado. Había un corte profundo en su brazo derecho. Respiraba con dificultad, pero estaba consciente. «Estoy bien», murmuró con voz débil. «Me golpearon. Creyeron que estaba muerto». Ailén lo ayudó a recostarse contra la pared. Con manos temblorosas, abrió su bolsa de hierbas y sacó vendas, alcohol y una raíz medicinal. «Está sangrando mucho». «Donde más te duele», en el orgullo, intentó sonreír, pero una punzada lo obligó a cerrar los ojos de dolor. «Uno de ellos me reconoció, fue Harlan. Me apuntó, pero falló». «¿Y los demás, cuántos eran?» «4, tal vez 5. Los demás se quedaron más atrás». Ella limpió la herida con cuidado, presionando fuerte. Isen apretó los dientes, pero no se quejó. «Me voy a quedar contigo», dijo ella. «Hasta el final». «No va a haber un final. No esta noche. No para nosotros». Ailén lo miró, con lágrimas. «No me prometas cosas que no puedes cumplir. No te prometo sobrevivir, pero sí luchar. Hasta mi último aliento». Se miraron en silencio. La herida seguía sangrando, pero Ailén la cubrió con la venda. Cuando terminó, lo abrazó fuerte, apoyando la frente en su hombro. «Te amo», dijo, sin más.
Isen cerró los ojos. Una lágrima solitaria bajó por su mejilla sucia. Yo también, Ailén. Yo también. Un nuevo ruido los hizo separarse. Esta vez no era un disparo. Era un silbido. Agudo. Familiar. Ailén frunció el ceño. Eso no es de ellos. Isen alzó la cabeza, alerta. Es un silbido de caza. Apache. Ambos se incorporaron. Isen, con dificultad, se apoyó en una silla. Ailén fue hasta la ventana y miró por una rendija. En el bosque, sombras. 3. Luego 5. Luego muchas más. Pero no eran los colonos. Eran figuras con pinturas de guerra. Con lanzas. Con arcos. Con los ojos encendidos como fuego. Es la tribu. Gritó Ailén, sin saber si debía alegrarse o temer. Isen se acercó, atónito. ¿Por qué volverían? Un golpe seco en la puerta principal los interrumpió. Esta vez, era otro tipo de golpe. 3 veces. Rítmico. Ceremonial. Ailén abrió con rapidez. Ahí estaba él. Nahuac. Su padre. Con el rostro serio. Imponente. Pero sin odio. Venimos, porque escuchamos los disparos. Ailén dio un paso atrás, sorprendida. Viniste a ayudarnos. Nahuac la miró con una mezcla de dolor y orgullo. Viniste al mundo de ellos, ahora el mundo de ellos te quiere destruir. Pero sigues siendo sangre mía. Y eso no lo permitiré. Isen apareció tras ella, con el brazo cubierto de sangre. No esperaba esto. Nahuac lo observó en silencio. Luego asintió. Tú protegiste lo que era mío. Ahora yo protegeré lo que te pertenece. Desde el bosque, se escucharon gritos de los colonos. Salgan ahora. Los tenemos rodeados. Nahuac giró el rostro hacia sus hombres. Alzó la mano. Silencio. Y luego, como una sombra entre los árboles, su gente comenzó a moverse. Ailén miraba todo con el corazón a punto de estallar. Papá, vas a enfrentarte a ellos por nosotros, voy a enseñarle a ese pueblo que el respeto se gana, no se implora. Isen apretó la mandíbula, con los ojos llenos. Entonces lucharemos juntos. Nahuac lo miró, y por primera vez, sus labios esbozaron algo cercano a una aceptación. Solo esta vez. Solo esta noche. La puerta volvió a cerrarse. Y en la oscuridad, los espíritus antiguos se alzaron en silencio. Porque esa